Hola, hola, séptimo año, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ya nos encontramos aquí revisando la guía número 27, ¿ya? Cuyo nombre es Planifiquemos un cuento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo? El nombre de la guía lo dice, planificar un cuento, pero que desarrolle el tema de la amistad, ¿ya? Eh, en esta oportunidad no vamos a trabajar con el texto escolar, pero aún así no es necesario que imprima esta guía. Puede verla directamente desde algún dispositivo, desde el computador, si es que tiene, ¿cierto? Y escribir los conceptos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que tener presente para planificar, ¿cierto?, este cuento sobre la amistad? Que la narración, como usted bien sabe desde pequeñito, esto se enseña desde pequeñito, tiene elementos, ¿ya? Y usted siempre sabe que son los personajes, el ambiente, ¿cierto? El conflicto, pero solo lo ve de manera superficial, ¿sí? Quizás los analiza, ¿cierto? Pero no sabe qué tipos de ambientes hay o qué tipos de conflictos hay o específicamente, digamos. Y a la hora de escribir un cuento, si lo quiero hacer bien, ¿cierto? Tiene que estar bien escrito. Entonces, usted sabe que la narración es un relato ficticio, ¿cierto? De hechos y acciones que llevan a cabo ciertos personajes en un tiempo y en un lugar determinado, ¿ya? Toda narración se estructura en una secuencia narrativa, ¿cierto? Inicio, desarrollo y desenlace. Es decir, una serie de hechos, ¿cierto? Y acciones que suceden unos a otros, haciendo que la historia se desarrolle, ¿ya? Eh, las acciones son realizadas por los personajes y entre ellas hay algunas que tienen mayor relevancia, pues activan el relato, lo mantienen, ¿cierto? Ahí. Y permiten que la historia avance. A estas acciones se les denomina núcleos narrativos, ¿ya? Y su presencia es indispensable. Si alguno de ellos se modifica, el relato se transforma. La estructura básica de una narración se compone de tres momentos, ¿ya? Tenemos la situación inicial, el conflicto y el desenlace, ¿ya? En la situación inicial se presentan los personajes que participan de los acontecimientos y el lugar y la época en que estos transcurren. Entonces, en su cuento, en el inicio, va a ocurrir la presentación de los personajes, de los acontecimientos y de la época, ¿ya? Para contextualizar. Luego está el conflicto, ¿ya? Que se produce un evento, ¿cierto? En la que se modifica la situación del inicio y genera acción en los personajes, ¿ya? Entonces, los personajes van a querer resolver este conflicto, ¿cierto? Y también establecer un balance, un equilibrio. Y finalmente, en el desenlace, las acciones de estos mismos personajes promueven a que el conflicto se resuelva, ¿ya? Negativo o positivamente, ojo. Y se establece un nuevo orden. Entonces, eh, se da cuenta que si nuestro cuento no está ordenado, no sigue una secuencia de hechos y además no enmarca cada una de estas cosas en el momento preciso, no es una narración como tal. Ah, qué lindo, yo en mi día, ella se encontró con un príncipe y se llamaron felices para siempre. No pasó nada ahí, no pasó absolutamente nada. Ya, entonces, así como tenemos una secuencia, también tenemos acciones que motivan, ¿cierto?, a los personajes. Y de acuerdo con su grado de participación, los personajes pueden ser principales o secundarios, si usted lo sabe. Personaje principal sostiene la historia, se basa, ¿cierto?, en la historia, participa en el 90% o más de la historia y en algunos casos lo cuenta como narrador protagonista, ¿cierto? En algunos casos. Y los personajes secundarios acompañan al personaje principal y en algún momento de la historia. No tienen una caracterización tan detallada como el personaje principal y en ocasiones aparecen y desaparecen sin previo aviso. ¿Sí? Acompañan al personaje principal. Ya, esto a modo de análisis.
La acción de un personaje, además de permitir que la historia se desarrolle, puede tener efectos en otros personajes que participan de ella. Aquí reflexionemos sobre la influencia que tienen las siguientes acciones de estos personajes en la historia del Principito, que es conocida por todos, o la mayoría. La Rosa. ¿Qué es lo que pasa? Su vanidad hace que el Principito busque la amistad fuera de su asteroide. ¿Ya? Si el Principito no sintiera, ¿cierto? Esta sensación con respecto a la Rosa, el Principito nunca hubiese llevado a cabo, ¿cierto? Este viaje. ¿Ya? El Zorro. La petición de ser domesticado permite al Principito comprender qué es la amistad y por lo tanto basar, ¿cierto? Gran parte del análisis de este texto como parte de la amistad, ¿cierto? En esta unidad. Ya, y así nos vamos a los tipos de conflicto, ¿ya? Habitualmente la motivación de un personaje se da por el conflicto, pues este obliga a los personajes a actuar. El conflicto es un problema u obstáculo que rompe un equilibrio inicial y que obliga, ¿cierto?, a ponerse en acción. Entre los tipos de conflictos se pueden reconocer los siguientes. Conflictos entre los personajes, entre un personaje y una situación externa o entre dos deseos o pensamientos contrarios. ¿Qué pasa entre los personajes? Dos personajes quieren lo mismo, para sí o desean cosas opuestas. ¿Ya? Dos personajes. Ahora, entre un personaje y una situación externa, un personaje se enfrenta a un elemento ajeno, como una tormenta o a cualquier otra cosa que le impida volver a casa. Ya en este caso no se enfrentan dos personajes, sino que un personaje frente a una situación. Y entre dos deseos o pensamientos contrarios, un mismo personaje se enfrenta a una contradicción interna, ¿ya? Como vengarse o perdonar a un ser querido, ¿ya? Distintos tipos de conflicto y es bueno, ¿cierto?, que usted vaya pensando o ya haya pensado qué tipo de conflicto con respecto a la amistad tiene que tener su cuento, ¿ya? Bien, entonces llevamos elementos de la narración, estructura de la narración, tipos de personaje y tipos de conflicto en la narración. Listo, todo lo que usted tiene que saber para elaborar su cuento, ¿ya? Entonces yo todo esto se lo acabo de decir. Entonces, ¿cuál era la actividad? Aquí usted tenía que... ya, yo le puse aquí. Antes de comenzar, si no cuenta con la impresión de la guía, puede resumir los conceptos más importantes leídos. Ya, yo se los planteé, ¿cierto?, en cada diapositiva. A continuación, desarrollarás el proceso de producción de texto. En la presente guía, es decir, en la guía número 22, solo va a planificar la escritura de un cuento, ¿ya? En definitiva, usted va a tener dos guías o dos instancias en su casita para planificar y escribir y luego para revisar, corregir y editar, ¿sí? Proceso que se hace en dos clases, ¿sí? Es difícil hacer todo este proceso en una clase, ¿ya? Por eso yo lo divido y lo hago en dos, ¿ya? Y dos es más que suficiente. ¿Por qué? Primero tiene que tener las ideas claras. Por eso se sigue un proceso y por eso es un objetivo de aprendizaje. Planificar, ¿cierto? Producir texto, planificar y todos los pasos que esto conlleva y no es la primera vez que lo hacemos. Por lo tanto, primero tiene que responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto vas a escribir? ¿Para qué lo vas a escribir? Es decir, cuál es su propósito, quién va a leer su cuento y va a escoger uno de esos temas, ¿ya? Se los propuse yo porque obviamente no quiero que se desvíe del tema de la amistad, ¿sí? Entonces, ejemplos de respuesta que usted puede tener. ¿Qué tipo de texto va a escribir? Un cuento, un texto narrativo, una narración, un relato, ¿sí? El cuento es la opción número 1. ¿Para qué lo vas a escribir y cuál es tu propósito? Para contar una historia, ¿cierto?, relacionada con el tema de la amistad. ¿Quién leerá tu cuento? Yo le pedí más abajito que lo leyera algún familiar. Lo va a leer mi madre o mis familiares,
En el caso del colegio siempre ponen mi profesora, también me lo puede mandar a mí, por supuesto. Y eso, ya. ¿Para qué me tengo que plantear quién es mi lector? Súper fácil, para adecuar el vocabulario, el registro. Si yo voy a poner, si voy a planificar una carta, por ejemplo, voy a poner y voy a escribir que se la voy a enviar al alcalde, tengo que adecuar mi registro y la situación comunicativa, ¿verdad? Ya, por eso uno se tiene que plantear estas preguntas antes. ¿Quién va a leer mi cuento? Niños pequeños, de 4 o 5 años, ¿sí? Usted está ordenando sus ideas y si usted dice que lo va a leer un niño de 4 o de 5 años, entonces también tiene que adecuar, ¿cierto? Su vocabulario y su registro, ¿cierto? Para niños de 4 o 5 años. ¿Ya? Ese es el propósito de esta pregunta. Escoge uno de los siguientes temas. Dice, la historia de dos amigos que se pelean y se traicionan, un niño que no tiene amigo y descubre un amigo espacial especial, dos niños o niñas que viven distintas realidades sociales y que a pesar de ello son amigos, un grupo de amigos que viven muchas aventuras y travesuras juntos, dos amigos que deben separarse por la distancia, o un niño o una niña que tiene una amistad muy fuerte pero con un animal. ¿Ya? En cuanto yo iba escribiendo estas como ideas, se me iban ocurriendo como más situaciones en donde la amistad fuera como el núcleo, ¿sí? Sobre todo los libros y las novelas que leímos cuando éramos más pequeños, que hablaban mucho sobre la amistad, ¿ya? Estoy hablando de cuarto para abajo. Entonces, tenía que elegir un tema aquí. Ya, ahora tiene que seguir planificando. Ya iba a completar el siguiente esquema. Súper sencillo. No es algo tan elaborado. Personaje principal, no sé. Una niña. Nombre, estoy inventando. Melody. Características físicas. Pequeña. Pecosa. Pequeña pecosa, colorina y eso. Sí. Le voy a poner aquí con ropa masculina, ¿ya? Porque no sé, pues voy a inventar que no tenía más ropa y esa es la que podía conseguir. Características psicológicas, perseverante. Ya sabe que mi protagonista va a tener problemas como sociales. Perseverante, aguerrida, perseverante, aguerrida, no es, no, le voy a poner sociable porque tenía demasiados amigos, pero amigos así como por encimita nomás, ninguno profundo. Perseverante, aguerrida, sociable. A ver, ¿qué más quiero que sea? ¿Cómo más quiero que sea? Quiero que sea como que tiene una coraza. Tiene una coraza porque no demuestra sus verdaderos sentimientos. No sé cómo se puede adjetivizar eso, pero bueno. Ya. Así va a ser mi personaje principal. Ah, me equivoqué, pues aquí era una niña. Personaje principal. Ya, y luego ahí va escribiendo usted los secundarios, le va poniendo nombre, le atribuye características físicas y luego características psicológicas. Listo. ¿Dónde se desarrollará la historia? Crea una lista de ambientes de escenarios. Ya. En primer lugar, yo me imagino un barrio. Luego la escuela. Luego una plaza. La plaza. La ciudad. Ya, y tampoco voy a escribir tanto porque tengo que ir pensando que mi personaje o mi cuento se va a ir desarrollando en esos lugares. Con eso está bien, ¿verdad? Sí, ya hay un hospital porque si es que le pasa algo. Hospital. Listo. Lo voy a ahorrar porque se me corre todo lo de abajo. Redacta una frase que resume el tipo de conflicto que desarrollará tu cuento. Aquí yo inventé una frase, pero no tiene nada que ver con lo que estaba planificando ahora. Ya, pero la voy a leer.
Mi cuento tratará sobre dos niñas que vivían en el mismo barrio. Un día llega una nueva niña a la ciudad que era muy extraña y desde ese día vivirán por descubrir qué secreto escondía la nueva vecina. ¿Ya? En una frase, sencillo. Esta es la historia de una niña de escasos recursos que no tenía posibilidad de surgir en la vida, por lo tanto tenía que trabajar priorizando, o sea, tenía que vivir priorizando el trabajo sobre asistir a la escuela. Un día llega una niña nueva al barrio, no sé, y ahí sigue. Es como un trailer, ¿ya? En una frase. Ya, luego de aquí se terminó su planificación. ¿Se da cuenta? Todo esto era planificar. En el fondo, ordenar sus ideas, ¿cierto? Para que su escrito luego fluya. Fluya. Entonces, escribe. Aquí ya tenía que escribir. Su borrador, por supuesto. En todo proceso de planificación de texto debes escribir tu historia en primer lugar a modo de borrador. ¿Ya? Por lo tanto, en esta actividad deberás escribir en tu cuaderno el borrador de tu cuento, considerando todos los elementos que ya planificaste. Para hacerlo debes considerar lo siguiente. Tu cuento deberá tener una extensión entre 1 y 2 páginas y debe determinar cuál será la perspectiva que adoptará el narrador. ¿Ya? Tiene que, esto ya lo vimos, los tipos de narrador. Identificar un narrador interno, si puede ser el mismo protagonista o puede ser un testigo, ¿ya? Y ahí debo ocupar la primera persona que yo, hablando desde el yo, ¿ya? Yo vi esto y luego fui y luego hice y luego sentí, ¿sí? Percibí ciertas cosas, etcétera. Y luego, si es narrador externo, define si será omnisciente u objetivo. Recuerda que debes conjugar los verbos en tercera persona. Él, tercera persona, yo, tú, él. Él salió y luego lo hicieron de esta forma, estaban muy asustados, ¿sí? Como desde tercera persona observando los hechos, ¿ya? Utiliza los dos puntos y la raya cuando presenten los diálogos de manera directa. Es decir, cada vez que vayan a hablar los personajes, tiene que introducir un guión. Y para el comienzo de la narración emplea algún recurso que capte la atención del lector. ¿Ya? Y aquí puede basarse en la descripción, como le dije yo. Era una chica común y corriente, hasta que un día su mejor amigo, esa mañana se levantó pensando que sería un día como otros, hasta que su amiga la llamó y le dijo. Habían crecido juntos, eran amigos y pensaban que se conocían. ¡Ay, perdón! Ese me gustó. La tercera. Esa está como para introducir una traición al tiro. Bien. Y eso es todo. Eso es todo. En esa guía eso era todo. Solo tenía que planificar, ¿cierto? Y escribir su texto. Nada más. ¿Ya? Yo le puse 2 páginas, pero me refería a plana. 2 planas. Bien. Guía número 23. Ya. Ahora, perdón. ¿Cómo lo dice? En la guía 23, usted tenía que revisar, corregir y reescribir su texto. ¿Ya? Y ahí dice, editar y corregir un texto. Esto yo se lo escribí por aquí. Ay, perdón. Acá está. Dice, cuando uno corrige un escrito, supuestamente usted ya tiene su borrador escrito. Los textos literarios como los cuentos y las novelas suelen estar narrados en pasado porque son hechos que ya pasaron y uno está contando eso. Y menos frecuentemente en presente, pero se puede. ¿Ya? Al momento de escribir una narración es muy importante mantener la coherencia en la conjugación de los verbos. ¿Ya? Si se ha decidido narrar hechos que ocurrieron en el pasado, todos los verbos que utilice el narrador deben estar conjugados en pretérito perfecto o pretérito imperfecto.
del modo indicativo. Observa el uso de estos tiempos verbales. Modo indicativo, ¿cierto? Que son acciones que suceden. Modo subjuntivo son las acciones que son deseos, ¿ya? Y modo imperativo son las órdenes, ¿ya? Cuando uno conjuga verbos. Modo indicativo se refiere a eso, ¿ya? A que son acciones que suceden y son acciones reales que yo puedo en el fondo ver objetivamente, ¿ya? Entonces, tiempo pretérito imperfecto. Dos amigos viajaban por el desierto. ¿Qué sentido adquiere? Indica hechos o acciones del pasado como procesos graduales que se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque el pretérito imperfecto, como el nombre lo dice, primero, pretérito es pasado, el tiempo pasado. Imperfecto quiere decir que son acciones que sucedieron en el pasado, pero lo hacían constantemente. Ejemplo. Ahora le voy a dar el ejemplo. El pretérito perfecto, su nombre lo dice, fueron acciones o son acciones que sucedieron una sola vez en el pasado. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Dos amigos viajaron por el desierto. ¿Ya? No viajaban como el pretérito imperfecto, viajaron. ¿Ya? Señala una acción en el pasado que ya está terminada y que no guarda ninguna relación con el ahora. Entonces, se lo digo así. Bailé, yo bailé es pretérito perfecto, porque solo lo hice una vez, yo bailé ese día. ¿Ya? Cuando yo le digo yo bailaba es pretérito imperfecto, porque eso quiere decir que esa acción yo la realicé en el pasado, pero lo hice más de una vez o lo hice constantemente. ¿Ya? Yo bailaba en un equipo en la universidad, en un equipo de baile en la universidad. ¿Se entiende? Sí, yo bailé para una prueba en la universidad, una prueba de baile folclórico. ¿Ya? Son dos formas de utilizar el pretérito del pasado, ¿ya? Y una se llama pretérito imperfecto y la otra es pretérito perfecto. Y cuando yo escribo, aquí lo va a entender mejor. Y cuando yo lo escribo, tengo que conjugar correctamente los verbos en el modo que corresponde. Ejemplo. Esta mañana Paula se levantó pensando que sería un día como otros, hasta que su amiga la llamó y tuvo que cambiar los planes. Espérame que tengo malo el computador y eso no lo veo. Tuvo que cambiar los planes que había hecho luego de la conversación. ¿Ya? Ahora sí, perdón. Luego de la conversación se levanta rápidamente, se vistió con la ropa que tenía más a mano y se prepara para ayudar a su amiga del alma Jimena. ¿Ya? ¿Qué es lo que sería correcto aquí? Se levantó rápidamente, se vistió con la ropa que tenía, porque ahí lo dice, se vistió, se levanta. Ahí está mal conjugado el verbo. Tiene que hablar todo el rato, en este caso, en pretérito perfecto, porque quiere decir que se levantó, se vistió y se preparó. ¿Ya? En este caso hay dos verbos que están mal conjugados. ¿Sí? Eso. Ya, después dice, detallar más por qué las amigas eran tan distintas. Paula y Jimena eran muy distintas. A Paula, por ejemplo, le encantaba el calor, mientras que a Jimena amaba la lluvia. Y sin embargo eran amigas. Se apoyaban en todo, compartían alegría y pena, se contaban todos los secretos y iban a todas partes juntas. Ya, pero eran distintas. Yo puedo ahondar en la idea de que eran distintas y voy a tener más recursos expresivos en el fondo. ¿Ya? Y lo otro, separar las ideas usando coma. Sin embargo, eran amigas, coma, se apoyaban en todo, coma, compartían alegrías y penas, se contaban todos los secretos, coma, iban a todas partes juntas, ¿ya? Para respirar un poquito. Ya, y se debe mantener el mismo narrador todo el tiempo, ¿por qué? Así es que el cambio de planes no me generaba ninguna complicación. Bueno, pero no estábamos hablando de Paula, estoy hablando de ella en tercera persona y luego estoy hablando de yo en primera persona.
para ayudar a mi amiga yo movería montañas. ¿Se entiende? Obviamente estos fragmentos a usted le demuestran que hay errores, ¿ya? Los errores tienen que ver con todo lo que yo le comenté anteriormente, tanto de la conjugación de los verbos, ¿ya? Como en los tipos de narrador, ¿ya? En este solo párrafo, o en estos párrafos, se presentan dos tipos de narradores, pero no. Usted tiene que ser consecuente y elegir uno. Si va a hablar de ella como Paula que se levantó, entonces siga hablando de ella en tercera persona, ¿sí? No se ponga a hablar desde el yo porque eso confunde, ¿sí? Ya. Entonces, ya, esto ya lo leímos, esto ya se lo expliqué, que tiene que ver en este caso con el uso correcto del pretérito. Tiene que elegir qué pretérito, si imperfecto o perfecto, ¿ya? En el fondo, todas las palabras todos los verbos terminados en aban son pretéritos imperfectos. Y todos los pretéritos que viajaron, comieron, vagaron, etcétera, son pretéritos perfectos. Ya, aquí también le hacía un hincapié en el uso de la coma. Ya, hasta acá. Revisa. Esta parte era solo de revisión. ¿Ya? Yo le pongo esto aquí para que lo tomen como ejemplo para revisar su cuento. ¿Se entiende? Porque la guía anterior ya lo escribió. Aquí usted lo tiene que revisar y lo tiene que revisar, por ejemplo, bajo estos parámetros. Porque también puede revisar uso de mayúscula, ¿cierto? Uso de coma, ¿qué le iba a decir? Como coherencia, cohesión, ¿ya? Evitar repeticiones, entre otras cosas. Ya, aquí ya tiene que corregir, y para corregir usted puede utilizar, ¿cierto?, esta pauta, que en el fondo va a autoevaluar su quehacer. Entonces, mantuve la coherencia verbal a lo largo del tiempo, es decir, conjugué los verbos correctamente, si ocupé pretérito imperfecto, lo ocupé en todos lados, o ocupé otros verbos que no correspondían, o hablé en presente. ¿Ya? Marque en todas las intervenciones del narrador los verbos que utiliza y luego comprueba que todos los verbos estén conjugados en el mismo tiempo verbal. ¿Se entiende? Esto es una guía también, no es que tenga que contestar todas las preguntas. Mi narración responde a la estructura situación inicial, conflicto y desenlace. Tiene una situación inicial, presenté los personajes, presenté el ambiente y el conflicto, luego estoy desarrollando el conflicto y en el final, en el desenlace, resolví el conflicto. ¿Sí? Estas son preguntas autoevaluativas, ¿ya? Se las tiene que responder usted mismo y también en este caso le sirven para corregir su escrito, ¿ya? Bien, y finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reescribir, ¿ya? Va a corregir su borrador que hizo en la primera guía y más consejos de mi parte. Cada párrafo debe comenzar con sangría, al igual que los diálogos de los personajes que empiezan con raya. Ya dijimos que cuando los personajes hablaran los teníamos que sacar del párrafo e introducir con un guión. Y asegúrese de que su título del cuento también comunique algo importante de la historia o que haga alusión a la idea de amistad que quiere transmitir. Esos son algunos consejitos. ¿Ya? Una vez escrito su cuento, yo no tengo ningún problema en que me lo mande, yo lo leo y le doy mi retro, ¿ya? Para ver qué tal, ¿ya? Ya. Y la guía número 24 era una especie de relax, porque no le quise poner un cómic, por ejemplo, porque sabía que iba a involucrar más trabajo, que los globos, que el cartucho, que el primer plano, que no sé qué. Un kamichibai, el año pasado lo hicimos, usted sabe que el kamichibai es una técnica para narrar historias, ¿cierto? Que se centra en las imágenes, ¿cierto? Entonces, aquí yo le puse un video de un kamichibai y luego le hice unas preguntitas.
¿ya? ¿Qué habilidades son importantes para poner en práctica al presentar un Kamichibai? ¿Por qué crees que este modo captura la atención del público? ¿Y qué capacidades permite desarrollar la actividad del Kamichibai? ¿Ya? Esto era en relación al video. Entonces, ¿qué habilidades son importantes para poner en práctica al presentar el Kamichibai? Tiene que ver con todas las habilidades como representativas, ¿cierto? Cuando uno se comunica de manera oral. Entonces, claro, uno tiene que tener dicción, tiene que tener buena pronunciación, además tiene que hacerlo en un tono adecuado, en un registro adecuado. Y eso, en el fondo es la habilidad comunicativa en general. ¿Por qué crees que este modo captura la atención del público? No sé, usted podría haber respondido que es una forma distinta de contar una historia. No solo se utiliza el recurso oral, sino que también en este caso la imagen, ¿cierto? La imagen que le aporta o que contribuye a la imaginación de la persona que está escuchando y viendo también el Kamichibai. ¿Qué capacidades permite desarrollar la actividad del Kamichibai? Y ahí tiene que considerar las narraciones de los niños que aparecen en el video. ¿Ya? Bien, yo le planteé unos pasos para hacer el Kamichibai. Y en el fondo, usted tenía que elaborar los dibujos en su cuaderno. ¿Ya? Mire, y tampoco es algo tan complejo porque con 4 o 5 dibujos que usted haya realizado está bien. Si en el fondo era una actividad un poco más lúdica, algo que usted pudiera representar un poquito de una manera un poco más sencilla y que se distrayera. ¿Ya? Ese es el objetivo. Eh, eso. Eso ha sido todo por hoy, ¿cierto? Llegamos hasta la guía 24, perdón. Y no se apure, ¿ya? No se apure porque en el fondo entiendo que todas las situaciones son distintas. En este momento nuestra cabecita está en muchos lugares, ¿ya? Y haga las cosas, hágalas con calma para que se hagan bien, ¿ya? Si usted se demora, no sé, una semana en escribir su cuento, el objetivo se cumple igual porque en el fondo lo escribió y lo hizo a conciencia, ¿ya? Y eso es lo importante, ¿sí? Cualquier duda, por favor, escríbame al correo y por favor, las personas que vean este video, coméntenle a sus compañeros que aquí pueden tener consejos y explicaciones de los contenidos que quizás ustedes no entienden para qué están en la guía, pero quizás en mi persona le encuentro un poco más de más sentido, ¿ya? Bien, ahora sí, eso ha sido todo por el momento. Espero que se encuentren bien y próximamente ya voy a subir el otro videito. ¿Ya? Eso. Que estés bien. Adiós.